Gloria a Dios. Continuamos con nuestra serie de estudios y quiero reconocer así públicamente una hermana que escribió, yo creo que es del SEM, y me dice: pastor, he estado siguiendo la serie de la enseñanza sobre manteniendo buena la manera de vivir, y me dice: yo nunca había pensado en que nosotros tenemos que enfocarnos en nuestra relación con los demás. Yo pensaba que yo estaba en deuda con el Señor Jesucristo, como dice la palabra, y pues que a la gente yo no le debía nada. O sea, mi deuda es con el Señor y mi responsabilidad es con Él. Pero estoy aprendiendo, me dice, que hay tantas cosas que tenemos que desarrollar en nuestra vida con respecto a nuestra conducta. Y pues es bueno saber que vamos creciendo y que vamos aprendiendo y recibiendo la palabra de Dios. Y una de las cosas que quiero establecer siempre sobre este tema de mantener buena la manera de vivir, antes de iniciar el tema que nos va a ocupar esta noche, es lo siguiente. Yo creo que cuando Dios da mandamientos o nos da instrucciones sobre la forma de vida que tenemos que tener, es porque Él está buscando nuestro propio beneficio a través de las actitudes que Él ordena que nosotros hagamos. Entonces sus mandamientos al final traen bendiciones a nuestra vida. Pero por el otro lado hay un principio muy importante, y es este: cuando Dios ordena que hagamos algo, o Dios nos manda a través de la palabra que desarrollemos ciertas cualidades, practiquemos ciertas acciones, están conectadas casi siempre con imitarlo a Él como Padre. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es santo y nosotros somos llamados a caminar en santidad. Dios es el Padre de misericordia y la Biblia dice que tenemos que ser misericordiosos. Dios es bueno. Y en la sesión pasada tratamos este enfoque acerca de la bondad, de ser bondadosos. Jesús habló acerca: aprendan de mí que soy manso y humilde. Dios quiere que practiquemos la mansedumbre, la humildad. Entonces, hay una serie de instrucciones en la Biblia que cuando nos detenemos a analizarlas, no solamente están enfocadas en que si las hacemos, traen bendición a nuestra vida, sino que si las hacemos, nos parecemos al Padre. Y de eso se trata la transformación. Y ahí es donde la religión se queda muerta y sin sentido. Porque muchos cristianos, al igual que los judíos, que cayeron en la religiosidad, en la hipocresía de los fariseos y los saduceos, muchos cristianos pueden permanecer en esa trampa de que tienen apariencia de piedad, tienen la costumbre de ir a la iglesia, tienen hábitos cristianos. Pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está la vida? Como examinábamos en la sesión pasada, cada uno de nosotros tiene que considerar su corazón y ver: hay maldad en mi corazón. Porque por fuera nadie nos la mira, pero nuestro corazón puede estar lleno de ira, de celos, de resentimientos, como lo examinábamos en la sesión pasada. Así que vamos a entrar al estudio de esta noche con este pensamiento en nuestra mente. Dios nos ordena que hagamos las cosas porque es el camino para la bendición nuestra. Y Dios nos ordena que hagamos las cosas porque es la manera en que somos transformados, nos desarrollamos y nos parecemos más a Él. Incline su rostro y oramos. Padre, te necesitamos hablando a nuestra vida, te necesitamos, Señor, aplicando tu palabra en nuestro corazón. Glorifícate, abriendo nuestros ojos, dándonos entendimiento. Háblanos y establécenos y ayúdanos para que podamos, Señor, encaminarnos por el camino de la vida, de la victoria, de la libertad, de las bendiciones, a través de la obediencia, a través de la fe, a través del temor a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias por la libertad con la que podemos reunirnos en este lugar. Te damos a ti la gloria, la alabanza, te bendecimos y te agradecemos, Padre, por tu paciencia y tu bondad en nuestra vida hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos examinando la Escritura bajo el tema de la generosidad. Los cristianos deben de ser generosos. Pero para poder ser generosos, tenemos que comenzar con una práctica, la práctica de dar. Y yo he escuchado a algunos creyentes decir: pastores, que yo no estoy para dar, yo estoy para que me den. Y hay un pensamiento que bloquea nuestra actitud espiritual de dar, y es el pensamiento de pobreza. Pero la verdad es que nadie puede ser tan pobre como para no tener nada que dar. Y en la Biblia encontramos a aquella viuda que dio todo lo que tenía 2 blancas. Y eso es lo que ella dio. Y en el nivel en que cada uno se encuentra, uno siempre tiene algo que dar. Pero hay que abrir nuestra mente, nuestro entendimiento para esto. Ahora,
Comencemos con una posición que el apóstol Pablo adoptó, Hechos capítulo 20, verso 34. El mundo está lleno de maldad, la iglesia tiene que estar llena de bondad. El mundo está lleno de injusticia, en la iglesia debería practicarse la justicia. El mundo está lleno de inmisericordia o falta de misericordia, pero en la iglesia tendría que haber misericordia. En el mundo hay codicia, hay avaricia, en la iglesia debería de haber generosidad. Un creyente tiene que enfocarse hacia esa área. Y como ya mencioné las dos claves, número 1, usted va a ser bendecido si usted practica dar. Y número 2, usted se va a parecer al Padre. Hechos capítulo 20, verso 33, el apóstol Pablo dice: yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni el vestido de nadie. Me encanta esta posición del apóstol Pablo, tan diferente de la posición de muchos ministros que se convierten en mercaderes, que son negociantes de la fe. El apóstol Pablo dice: yo no he codiciado el oro, la plata, ni el vestido de nadie. Verso 34, antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, él habla acerca de trabajar. Y yo particularmente le aconsejo a los pastores amigos que cuando la iglesia no puede sostenerles, es su responsabilidad buscar trabajo, porque la Biblia dice que el que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo. Entonces, aunque somos llamados al ministerio, pueden haber situaciones como pasó con el apóstol Pablo, que él tuvo que trabajar para poder obtener los recursos necesarios. Y entonces él dice de que él trabajó para poder tener las cosas necesarias para él y para los que estaban con él. En el verso 35 hay una escritura que a mí siempre me ha llamado la atención porque no se encuentra la referencia en los evangelios a la que el apóstol Pablo está haciendo o lo que él está citando. 20:35 de Hechos. En todo yo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Los cristianos tenemos que ayudar a los necesitados. En el mundo hay una indiferencia ante la necesidad, pero un cristiano con una mente espiritual, en la medida de lo posible, tiene que involucrarse en poder apoyar, en poder sostener, en poder bendecir a otros. Y esta noche, hermanos, el propósito es que usted salga de aquí con este pensamiento: como creyente, tengo que practicar el dar en la medida que usted pueda, pero comience a dar y continúe haciéndolo. Y procure incrementarlo. No oí muchos amenes ni mucha emoción, pero esa es la instrucción de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo que se debe de ayudar a los necesitados. Oiga la frase, se debe, es un deber, ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, estas son las palabras que yo no encuentro en los evangelios, pero si Pablo las dice, el Señor debe haberlas dicho. Es como cuando el apóstol Juan dice que el Señor hizo muchos milagros que no están registrados, que si se escribieran todos los milagros no cabrían los libros en el mundo. Entonces hay muchas cosas que el Señor Jesús hizo durante su ministerio público que no quedaron registradas en los evangelios, y esta es una de ellas. Pablo asegura que el Señor Jesús enseñó este principio: más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, nosotros sabemos, hermano, que qué galán, qué bendición poder recibir. ¿Cuántos se gozan de poder recibir? Yo me gozo de poder recibir, aunque a veces tengo problemas con recibir. A veces uno siente como que hay cierta indignidad, a veces uno puede pensar en que no merezco esto, no me siento bien con esto, y uno puede no reconocer la gracia de Dios, la mano de Dios detrás del asunto. Pero como una práctica o una experiencia general, es agradable recibir. No solamente porque usted puede experimentar el aprecio de las personas, el cariño, el cuidado, o que le tengan algún afecto, sino también porque cuando usted recibe, hay alguna necesidad, hay un beneficio que se va a disfrutar. Y entonces, de hecho, hay un gozo en poder recibir las cosas que pueden ser dádivas, que pueden ser regalos. Pero Pablo dice que el Señor Jesús dijo que hay más gozo, que hay más dicha, que hay más felicidad
en dar que en recibir. Y el análisis de esto es lo siguiente. Cuando usted da, usted tiene la satisfacción de que usted es un canal de bendición. Y a esa satisfacción de que usted es un canal de bendición le agrega el gozo de la persona que recibe. Así que ya hay doble gozo. Cuando usted recibe, usted solo se goza. Pero cuando usted da, usted se goza de haber podido dar. Y usted se goza de ver que la persona que recibió fue beneficiada. Pero a esto agreguémosle lo siguiente. Para que usted pueda dar, usted tiene que tener. Entonces usted tiene que estar en una posición en la que usted no está en la necesidad, sino que en la condición de poder compartir. Y al recapacitar en eso, su gozo puede ser mayor todavía. Porque usted no está en necesidad, sino que usted está en la posición de poder abrir su mano y bendecir a otras personas. Y aparte de esto hay otro elemento. Cuando se da algo, y esto incluso se aplica aún con los inconversos, la gente le da gracias a Dios, aunque no sean cristianos. Pruébelo mañana, dele algo a alguien que no sea cristiano. Y si esta persona es bendecida con su dádiva, le va a decir gracias a Dios, le va a decir. Bendito sea Dios, le va a decir. Fíjese que Dios recibe la gloria y la alabanza cuando usted hace algo bueno. Entonces cuando usted da algo, Dios recibe la gloria, la persona recibe el beneficio, usted se goza de ser un canal de bendición y usted analiza qué bueno que no estoy en necesidad, sino que tengo la capacidad de dar. Y entonces mire si el apóstol Pablo no tiene razón al recordar algo que no quedó registrado en los evangelios. Una enseñanza del Señor Jesucristo sumamente importante. El gozo de dar es mayor que el gozo de recibir. Así lo puede traducir usted esa frase. El gozo de dar es mayor que el gozo de recibir. Nosotros hemos estado en misiones, ustedes nos han apoyado durante varios años. Podría citar como ejemplo la alegría de niños que nunca habían reventado una piñata allá en Nicaragua. Si es que esos niños, hermano, usted los hubiera visto saltando de gozo, una gran sonrisa. Pero una felicidad, hermano, como que estaban en el cielo por darle a una piñata de la que salían unos dulces. Y para ellos esa era una cosa, pero incomparable. Ahora nosotros podíamos sentirnos gozosos de ser canales de bendición. Entonces siempre que usted dé, sepa eso. La persona le va a dar la gloria a Dios, Dios va a ser exaltado. La persona va a ser beneficiada. Usted se va a sentir gozoso de saber que fue un canal de bendición y usted puede considerar de que si usted dio es porque usted no está necesitado, sino porque usted está en la posición en la cual usted puede dar. Ahora, el apóstol Pablo habla bastante sobre este tema de la generosidad y al final, hermanos, al igual que todos los demás temas que hemos venido tocando, es una decisión. Usted decide si sigue esperando que le den o usted decide si practica el dar. Usted decide si continúa siendo dadivoso y generoso o solo se queda recordando que hace tiempo usted daba y que usted daba bastante. No, en su nivel, en su condición actual, usted siempre puede dar, usted siempre puede compartir. Y cuando hacemos eso, estamos imitando el carácter de Dios. Ahora veamos lo que el apóstol Pablo menciona en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 5. Se da una situación en la cual en Jerusalén viene un tiempo de hambre y los gentiles toman la decisión, y aquí entran los corintios, toman la decisión de tomar una ofrenda, de preparar una ofrenda para mandarla a Jerusalén. Y el apóstol Pablo les dice que han hecho muy bien, porque si los judíos han compartido la palabra con ellos, si han compartido los bienes espirituales, es bueno que ellos compartan los materiales. Y el apóstol Pablo los anima con esto de la ofrenda que se levanta. Así que bajo ese contexto, el apóstol Pablo escribe varias cosas, entre ellas lo siguiente. Verso 5, 2 Corintios 9. Por lo tanto, yo tuve por necesario exhortar a los hermanos a que llegaran primero donde ustedes y prepararan primero su generosidad antes prometida,
para que esté lista, como de generosidad y no de exigencia nuestra. El apóstol Pablo separa la idea de lo que es la práctica de la generosidad como un acto voluntario. El generoso tiene un corazón inclinado para dar, pero eso es una decisión. Diga conmigo, es una decisión. Diga conmigo, dar es una decisión. Cada uno decide dar, cada uno decide retener. Así como el ladrón decide robar, nosotros tomamos la decisión de dar. Nosotros podemos tomar la decisión de retener. Y el apóstol Pablo menciona que los creyentes en Corinto habían tomado la decisión de su corazón de poder bendecir a la iglesia judía a través de una ofrenda. Y entonces Pablo les dice, yo tuve por necesario que algunos hermanos fueran para poder preparar esa generosidad, para poder juntar esa ofrenda que ustedes habían prometido, para que estuviera lista, así como que voluntariamente, dada con el corazón, hecho con gozo, y no como algo que nosotros estuviéramos exigiendo. Es bien diferente dar porque a usted le exigen, de dar porque usted tiene el gozo de dar. Y Dios, hermano, yo creo que diseñó esto cuando nos convierte en padres. Porque cuando llegamos a ser padres, con gusto le damos a nuestros hijos lo que ellos necesitan. Y cuando se llega a ser padre, más las mamás se olvidan de maquillaje, se olvidan de arreglarse, se olvidan de tacones, se olvidan de las ojeras, se olvidan de todo, porque uno comienza a vivir para los hijos. ¿Cuántos ya pasaron esa experiencia? Y no es tan corta, ¿verdad? Porque llegan a grandes y todavía seguimos gozándonos en dar. ¿Cuántos se gozan en darles a sus hijos? Dios diseñó esto de esa manera, hermano. Dios diseñó esto de esa forma. Mi esposa me compartía un mensaje ayer que estaba viendo por ahí, no sé en cuál de las redes, donde decía que los hijos son como barcos que se van y salen cada uno buscando su rumbo, pero que los padres son como puertos y los hijos regresan al puerto cuando ellos quieren. Es muy verdadero, ¿verdad? Muy cierto. Entonces el asunto de nosotros como padres nos gozamos de darles a nuestros hijos. Ahora, los padres que saben dar buenas dádivas a sus hijos, los padres que a pesar de ser malos pueden dar buenas dádivas a sus hijos, porque hay padres que se convierten así como que muy egoístas y no dan, pero por lo normal es que un padre se goce en dar a sus hijos. Ahora, la intención de Dios es que nosotros no solamente le demos a nuestros hijos, que no solamente practiquemos la dádiva o las dádivas con nuestra familia, pero Dios crea ese ambiente, ese círculo donde el ser padres nos obliga, voy a decirlo así, nos impulsa a que practiquemos el dar. Y ya la mamá, en vez de pensar en los próximos zapatos de tacón color rojo que quería, ahora está pensando en la siguiente bolsa de Pamper que tiene que comprar. Y el padre, en vez de estar pensando en alguna cuestión que necesitaba comprar, en su próxima loción u otra camisa, está pensando en los zapatos del cipotillo. Entonces, aprendemos a dar, somos impulsados a dar y nos gozamos de que nuestros hijos puedan recibir. Pero repito, Dios quiere que ensanchemos nuestro círculo de aplicación en cuanto a la dádiva. Dios a mí me enseñó esto de una manera bien tremenda. Yo estaba manejando aquí sobre la segunda calle, segunda avenida, y allá por la Juan Pablo II, una mujer me pidió dinero. Estaba una mujer muy arruinada, enferma, demacrada, drogadicta, arruinada completamente. Y entonces me tocó la puerta del carro y yo extendí mi mano para sacar lo que tenía ahí. Y entonces le di las monedas que tenía ella. Y cuando yo continué la marcha, Dios me habló y me dijo, ¿y si ella fuera tu hermana, le hubieras dado lo que le diste a ella? Yo comencé a llorar. Yo seguí manejando hacia mi casa llorando. ¿Sabe? Dios le va a hablar por el Espíritu Santo muchas veces cuando usted menos se lo espere. Y lo va a marcar con ciertas lecciones que solo Dios puede darle. Y Dios me hizo reflexionar en esa ocasión en que si esa mujer hubiera sido mi hermana, yo no le hubiera dado las monedas que andaba allí. Yo hubiera sido generoso con ella. Porque lo que Dios estaba enseñándome era esto.
nosotros muchas veces llegamos a mostrar la generosidad con aquellos que amamos únicamente. Y Jesús enseñó sobre esto cuando Él dice, si ustedes saludan al que les saluda, le dan al que les da, y entonces ¿cuál es la gloria? Si lo mismo en los gentiles. Pero Él habla acerca de renovar la mente y desarrollar tal estilo de vida donde usted puede darle bien a aquel que hace un mal. Pero eso es bien espiritual. Donde usted puede negarse a su necesidad y prefiere que otra persona sea saciada en su necesidad y usted renuncia al beneficio que usted va a obtener. Dios quiere que desarrollemos tal mentalidad porque esa es la forma en la cual Dios actuó. Dice la palabra en Filipenses que el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, se despojó y tomó forma de siervo. Y el apóstol Pablo lo resume diciendo que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Él pudo haberse quedado en su gloria, pero Él descendió para alcanzarnos. Él descendió para bendecirnos. Él descendió para darnos vida. Pero Él descendió también para hacernos partícipes de su gloria. Pero Él también descendió para sacarnos de la maldición. Dios es el ejemplo en cuanto a la dádiva. Dios es el ejemplo en cuanto a dar. Él incluso le da cosas buenas a los malos. Dice la palabra que Él hace salir el sol y hace caer la lluvia sobre los buenos y sobre los malos. Pero nosotros muchas veces practicamos nuestra bondad solamente sobre los buenos o sobre los que por lo menos no nos han hecho nada malo. Pero Dios manifiesta el dar y manifiesta su generosidad y su bondad de una manera admirable. Así que Pablo habla de la generosidad como algo que es determinado en el corazón, como algo que es voluntario. Cuando ya es exigencia, ya no tiene valor. Cuando ya es algo exigido, ya no es generosidad. Verso 6. El apóstol Pablo dice, pero esto quiero hacerles saber. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Este principio el Señor Jesucristo lo enseñó usando otra figura. Él dijo que con la medida que nosotros midiéramos, íbamos a ser medidos. Jesús dijo, dad y se os dará. Medida buena, remecida, rebosando, le será dada en su regazo. Mire, hermanos, si camináramos en fe en la palabra de Dios. Jesús está diciendo, den, porque si ustedes dan, les va a ser dado de vuelta. Y no lo van a tener que ir a buscar, sino que les va a ser dado en su regazo. Les va a ser traído, les va a ser devuelto y les va a ser devuelto multiplicado. Cuando usted da, tiene que dar con la alegría de poder dar, con el gozo de poder ser de bendición para una persona, pero también con la satisfacción de estar obedeciendo a Dios y de honrar a Dios, porque Él es el que ha establecido el mandamiento. Pero también con la fe y con la expectativa de que dado que el Señor lo aseguró, será así y no puede ser cambiado, que si usted da, le va a ser dado de vuelta. Y usted va a ser bendecido. Pero nos cuesta en nuestra mente lograr despertar a esa realidad y ese es parte del problema que a veces detiene nuestra cosecha. El no caminar en fe. Ahora Pablo quiere profundizar en esto y entonces no solamente señala el hecho de que la siembra, la dádiva, va a conectarse con la cosecha de una manera proporcional, algo que es natural. Si un campesino siembra solamente un par de tareas, no va a cosechar la gran abundancia que si siembra varias hectáreas. Entonces la siembra siempre va a ser, la cosecha mejor dicho, siempre va a ser como proporcional, multiplicada con relación a la siembra. Eso es lógico en lo natural. Y el Señor está hablando a través del apóstol Pablo de que en lo espiritual también se aplica eso. Ahora miren lo que dice en el verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Yo quiero hacerles saber eso. Su dádiva tiene que nacer del corazón. Ahora, hay gente, y aclaremos esto, hay gente en los tantos años que tengo de estar en el ministerio que me han hablado a mí de esta manera. Es que mire, pastor, yo no diezmo porque a mí no me nace. No le nace. Ok, está esperando que le nazca. Y hay gente que me ha hablado en estos términos. No, mire, yo doy cuando Dios de veras me pone así un sentir.
Es que Dios no lo quiere andar guiando a usted en base a sentimientos, sino que Él da la palabra y ahora depende de nosotros obedecerla. Entonces, este asunto de que el dar tiene que nacer del corazón es una verdad muy importante, porque para que la dádiva tenga valor, tiene que ser hecha de corazón. Y para que la dádiva traiga fruto, tiene que ser hecha de corazón. Si se hace de una manera mecánica, por ejemplo, usted va y paga los impuestos. Usted no va con gozo cuando tiene que presentar el IVA cada mes. Usted no va ahí con alegría, ¿verdad? Cuando le dicen de que de la renta no le van a devolver nada, sino que tiene que ir a pagar 327,50 más. Usted no va con una gran alegría, porque usted no está esperando que ese pago de impuestos le va a generar algo. Pero siempre que usted dé, y escúcheme, siempre que usted dé, la ley divina establece que a usted le va a ser devuelto. Porque Dios ha determinado que aún lo que se le da al pobre es como que si se le prestara a Dios. Así son las leyes de Dios. Así son las leyes del reino. A Jehová presta el que da al pobre, dice la palabra. Así que cada vez que usted le da a un pobre, eso entra en la libreta de Dios. Interesante saber, hermano, cómo Dios obra con este asunto de las finanzas. Sabe que este es un asunto que realmente requiere un cambio en nuestra mente, renovar nuestra mente de tal manera que podamos aprender a vivir sabiendo, somos mayordomos, nada es nuestro, todo es de Dios. Y en el momento que Él nos lo pide, hay que entregárselo si es de Él. A mí una vez me preguntó una hermana, pastor, ¿y qué se siente entregar el único carro que tiene? Cuando yo regalé mi carro y nos quedamos como 6 meses sin carro con mi esposa y mi familia. ¿Y qué se siente? ¿Cómo que se siente? Le digo. No, pues sí, uno se siente así, así. ¿Cómo así? Quizás ella quería preguntarme si yo me sentía como Heidi en las nubes, bien santo, bien espiritual. No le digo yo, lo único que siento es la paz de Dios de haber obedecido lo que Él me dijo. Solo eso siento. La paz de Dios, porque obedecí la voz de Dios. Ahora, el dar está conectado con el corazón, está conectado con obedecer la palabra, tiene que ser un acto de fe, tiene que ser un acto de amor, y cuando nosotros nos alineamos con la palabra, sepa algo, la bendición va a venir sobre su vida. Es que Dios inventó eso. Y entonces el apóstol Pablo incluso hace una declaración aquí sumamente importante. Después de que establece que es una decisión del corazón, en la parte primera del verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, dice, no con tristeza. Nunca dé con tristeza, hermano. Si usted un día viene triste a la iglesia, ese día no ofrende, oye. Por favor, no ofrende. Se va a ir más triste todavía. Y nunca dé por necesidad. O sea, no dé porque le da lástima. No dé porque es que pues sí, si usted no lo hace, nadie lo va a hacer. No, tiene que hacerlo de corazón. Tiene que hacerlo como una disposición propia, con el gozo de ser canal de bendición, con el gozo de estar obedeciendo a Dios, con el gozo de poder estar en una posición en la que usted no está de necesitado, sino que en la posición de poder compartir. Ahora mire lo que viene el apóstol Pablo e inserta aquí. Dios ama al dador alegre. Dios mío, y si le tomamos fotos a los hermanos cuando vienen a entregar los diezmos y las ofrendas el domingo. Uno para acá, para acá, este para allá, para acá, para acá, para allá, para allá. Dios ama al dador alegre, dice. Mire, hay ciertas verdades en la palabra que están escondidas ahí, hermano, que hay que descubrirlas. Dios ama al dador alegre. O sea, la Biblia no solamente dice Dios ama al dador. Dios ama al dador alegre. El dador alegre es alguien que da con expectativa. Es alguien que da con gratitud. Es alguien que da con amor. Y yo he puesto ejemplos como estos, ¿verdad? Nuestra cultura nos ha empujado a que el Día de la Madre, el Día del Padre, aunque la mamá vale más que el papá y a veces al papá sale sobrando, pero el Día de la Madre es una cosa aquí que cómo se mueve todo el comercio y todo el negocio y todas las flores para la madre. Pero imagínese la simpleza de un hijo que llega a visitar a su madre y no tiene afecto, no hay un abrazo, no hay palabras de cariño y de aprecio, sino que llega a ver a la viejita.
pero no hay una relación, no hay comunión. Y al final le dice, mira mamá, le dice, ahí en la mesa te dejé 40 pesos. Ahí nos vemos otro día. Y se va. Eso no vale nada. Yo recuerdo cuando puse este ejemplo y les dije, ¿cuántos saben que vale más un abrazo y palabras de cariño y de afecto? Y dijeron, amén, amén. Pero luego les pregunté, ¿y cuántos quieren los 40 pesos o quieren los abrazos y los besos? Entonces ya ahí, no, mejor los 40 pesos. Entonces hay un problema ahí también en la forma en que medimos las cosas, pero enfocados en el corazón, enfocados en los valores espirituales. Qué tremendo. Dios sabe quién es un dador alegre, quién da con alegría y quién da con tristeza. Dios sabe quién le está diciendo adiós a su dinero y Dios sabe quién está sembrando una semilla. Y sabe que como está escrito en la palabra, porque son términos generales los que están relacionados con esto del dar y de la generosidad, como está escrito en la palabra, echa tu pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo volverá a ti. Las bendiciones no regresan, hermano. Y si usted es parte del pueblo de fe, viva en fe sobre esa verdad. Lo que usted ha sembrado va a ser cosechado. Usted tiene derecho a recibir, porque Dios lo determinó así. No es un asunto de que dependa de nosotros, no, Dios lo determinó así. Ahora, esta instrucción del dar y la práctica del dar viene a ser como un mandamiento incluso. El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 17, hace un apartado muy particular que nos muestra una de las esferas de aplicación de esta enseñanza, sin olvidar la otra condición extrema, porque aquí se habla de los ricos. Pablo le está diciendo a Timoteo que como en la iglesia que él está pastoreando hay ricos, entonces le dice a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos y que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Paréntesis ahí, sino que pongan la esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios es poderoso para darnos las cosas en abundancia. Hay un enemigo que viene para robar. Nosotros a veces en nuestra desobediencia no caminamos hacia la victoria, hacia la bendición, pero Dios es poderoso y Pablo enseña sobre eso, para hacer que nuestra semilla o nuestra sementera sea multiplicada. Pero en este punto de una instrucción, en el contexto de la iglesia que Timoteo está pastoreando, Pablo le dice a los ricos de este siglo, mándales. 1, que no sean altivos. 2, que no pongan la esperanza en las riquezas. 3, que pongan la esperanza en el Dios vivo. 4, verso 18, que hagan bien. 5, que sean ricos en buenas obras. 6, que sean dadivosos. Y 7, que sean generosos. Entonces cualquiera puede leer ese texto y decir, ay, me salvé. Porque eso es solo para los ricos. Ahora, el apóstol Pablo se enfoca en darle esta instrucción a Timoteo en un ambiente donde había una cultura griega, había una influencia de los romanos y la comunidad judía, dentro de la cual nace el cristianismo, está rodeada de riquezas y de lujos a los cuales estaban acostumbrados los griegos. Y por eso es que incluso el apóstol Pablo enseña, Pedro enseña también que las mujeres no se adornen con peinados ostentosos y con adornos de oro, porque era la cultura. En todo lugar, en toda nación siempre hay ricos. En las naciones más pobres siempre hay ricos. Y en las naciones más ricas siempre hay pobres. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, a los ricos enseñarles esto, pero mandáselos. O sea que es una instrucción o es un mandato. Y nosotros nos quedamos con las últimas, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos y que sean generosos. Ahora, el ser dadivoso
consiste en la práctica de dar, continuamente, compartir, el estar abiertos a poder dar a otros. Pero la generosidad se coloca en una posición más elevada porque es el dar, pero de una manera como en abundancia, como con libertad. Dar no con una mente escasa, sino como sabiendo que Dios es el dueño de todo y que al final, si nosotros diéramos con gozo y abundantemente, no quedaríamos pobres. En el trato que Dios tuvo conmigo en esa ocasión, cuando yo le di a esta mujer solo las monedas que llevaba en el carro y él me pregunta acerca de que si hubiera sido mi hermana, le hubiera dado la misma cantidad, obviamente la respuesta es no. Dios continuó tratando conmigo en mi corazón acerca de que muchas veces nosotros somos tan cortos para dar. Y cuando no aprendemos a dar, entonces no nos colocamos en la posición de recibir. Y como no practicamos el dar, no llegamos al punto donde llegamos al nivel de la generosidad. No podemos ser calificados ni siquiera como dadores alegres, mucho menos llegamos a calificar como generosos. Y al no llegar a esa categoría de generosos, entonces no calificamos para recibir grandes bendiciones. Mire, aquí en el país existe lo que se conoce como la categoría de grandes contribuyentes, hablando de impuestos. O sea, las empresas que pasan de cierta cantidad de empleados, manejan cierta cantidad de capital y entonces están calificados como grandes contribuyentes. Y allá al final está la gente hasta la que le devuelven, porque no alcanzó el tope de la renta para que le quedara el impuesto ahí retenido, le devuelven. Entonces, así como hay una clasificación en lo natural y hay una escala, hay una clasificación en lo espiritual. Y el enfoque de esta noche es examinarnos. ¿Es usted un dador alegre? ¿O ni siquiera es un dador? ¿Es usted alguien que da de corazón, no con tristeza ni por necesidad? ¿Es usted alguien que ya está llegando al nivel de la generosidad? Y esto entiéndase bajo el enfoque de que es según su nivel, porque es algo que quiero aclarar con respecto a lo que Pablo le dice a Timoteo que le enseña a los ricos. Porque independientemente del nivel económico en el que usted viva, usted puede ser generoso. Y eso es algo que hay que entender, hermanos. Usted puede ser generoso en el nivel económico que usted vive. Porque la generosidad tiene que ver con dar con liberalidad de acuerdo a su capacidad, no con lo que usted no puede dar. Y en ese sentido hay muchas escrituras que hacen una separación sobre esto. Ahora, el punto aquí es que Pablo enseña que a los ricos tenía a Timoteo que enseñarles que hicieran bien, que fueran ricos en buenas obras, que fueran dadivosos y que fueran generosos. Pero en 2 Corintios capítulo 8, verso 2, ahí está el otro lado de la moneda, donde encontramos que la generosidad es una virtud del corazón que no está limitada únicamente a los ricos, sino que es una actitud del corazón independientemente de la condición o del nivel económico. Pensémoslo de esta manera, mire, yo no sé si usted sabe, pero para muchos nicaragüenses, El Salvador es un país bendecido. Y vienen, y más que todo entran por el lado de la zona oriental, y entran a trabajar, vienen a ganar dólares, y se van. Porque para ellos venir a El Salvador es una cosa grandiosa. Ellos encuentran aquí bendición. Cuando nosotros hemos ido a las misiones a Nicaragua, hemos visto la miseria, la necesidad de la gente, y la gente puede vivir en una condición pero tan pobre. Recientemente fuimos a Honduras también, y hay gente pero tan necesitada, hermanos. Imagina usted, por ejemplo, que en lugar de poder comprar un mascón de esos que venden en el dólar, de a 2 por el dólar, dentro de una pieza plástica, cortar el borde de un saco. Yo no sé de qué material hacen esos sacos ahora, pero es una cosa como plástica. ¿Ah? Es como nylon, es algo así. ¿Se imagina usted
que por no poder ni siquiera comprar un mascón de a 2 coras, cortarle el borde al saco y eso hacerlo tanate y decirme, pastor, va y se baña con esto. Amén, hermano. Por la necesidad de la gente. Y de que pasen días, así literalmente días, en los que comen solo un tiempo y mal comidos. Y algunos me están diciendo, si así me pasa aquí, pastor, en El Salvador. Pero le estoy diciendo yo de que aquí El Salvador es tierra bendecida, con soberbios volcanes, apacibles lagos, chisporrotean los yunques. Lo que pasa es que usted no camina en fe sobre la verdad de la oración a la bandera. Entonces el asunto es cada quien en su nivel puede ser generoso, puede ser dadivoso, pero es una decisión del corazón. Y quiero que sepa esto: si usted se detiene, o más bien usted nunca comienza a dar, nunca se va a colocar en el punto donde le va a ser dado de regreso. Si usted da y se detiene en cuanto a dar, no va a poder avanzar en su nivel para poder ser llevado a otro nivel, porque Jesús dice que el que es fiel en lo poco va a ser puesto sobre más. Si usted no llega al nivel de la generosidad, de poder dar así como con libertad, sabiendo que nada es suyo, usted nunca va a estar en el punto donde pueda recibir grandes cosas. Pero si usted aprende a dar con generosidad, Dios lo va a sorprender. Y eso se aplica a todos por igual. Ricos como un mandamiento y los pobres, como está en 2 Corintios 8:2, dice que esta gente en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, oiga eso, profunda pobreza. Una cosa es que alguien tenga anemia, otra cosa es que tenga anemia profunda. Entonces una cosa es que alguien tenga pobreza y otra cosa es que alguien tenga profunda pobreza. Pero esta gente en Corinto dice que abundaron en riquezas de su generosidad. Para ser generoso no es necesario ser rico. Para ser generoso hay que tomar la decisión en el corazón de poder compartir, de poder ser canales de bendición y de saber que Dios es la fuente de todo. Hay que tomar la actitud de ser agradecidos por lo que tenemos y de valorar la condición en la que nosotros vivimos. Porque hay gente, hermano, que de veras vive en una situación que usted es rico, independientemente de su condición, usted es rico a la par de ellos. Aunque usted no tenga carro, aunque no tenga casa propia, usted es rico a la par de gente. Como algunos estudios que se hacen a nivel mundial, hay gente que vive, algunos viven con $1 a la semana. Nivel de pobreza extrema. ¿Se imagina usted que tuviera $1 para vivir a la semana? No se podía llamar vivir, ¿verdad? No sé a las cuántas semanas se moriría, porque con $1, ¿y qué comería? Pero hay gente, hermano, que realmente no tiene recursos. Y por eso es que le digo de que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a nuestras circunstancias y pensar, es que yo necesito esto, necesito lo otro, porque uno nunca va a estar contento con lo que tiene a menos que llegue a renovar su mente. Y por eso el apóstol Pablo enseñó esto, que hay que estar contentos con lo que tenemos. Eso significa que uno está reconociendo la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, y a la larga, mire, hay grandes realidades, hermano. Cuando hablamos de comer, yo no sé si a usted le pasa esto, que hay gente alcohólica que cómo duran, ¿verdad? Pasan meses, años y no se mueren. O sea, estoy queriendo decir, o sea que el diseño del cuerpo no demanda una gran cantidad de alimentos. Nosotros comemos de más. Bueno, como nunca me apoyan, yo como de más. Como no le gusta decir amén, ¿verdad? Vaya, pues yo solito me voy a decir. El cuerpo no necesita grandes cantidades de ingerir grandes cantidades de alimentos, hermano. Y yo me admiro de eso porque cerca de la casa, bueno, mexicanos tienen como esa maldición, muchas cantinas, muchas mujeres alcohólicas, y cerca de la casa hay varios, y uno mira que ahí están, no trabajan, no necesitan cambiarse de ropa, no necesitan comprarse cosas nuevas, ni celulares, ni nada, solo la bebida, un su limón, un su guineo, una su papa, y ahí la van pasando. Viene el año nuevo, otra vez otro limón, la bebida, una papita, un tortrix, y ahí están, hermano. Y resulta que don Chepe ya se murió, la niña Marina también, y un montón de gente muriéndose, y esta gente
sobrevive sin mayor necesidad de alimento. Pero nosotros a veces sentimos, ¿verdad? Y muchos hermanos me dicen así: no, pastor, si viera que yo poquito como. Se le nota, le digo yo. Entonces este asunto de la generosidad, hermano, no tiene que ver con una condición de abundancia, tiene que ver con una condición del corazón. Y le estaba tratando de compartir esta idea. Si usted practica el dar en base a los principios de la palabra, Jesús dijo que le va a ser dado de regreso, pero tiene que ser hecho con alegría, tiene que ser hecho de corazón. Ahora, el punto es no solamente practicar el dar como un estilo de vida. Los cristianos tenemos que ser dadivosos y los cristianos tenemos que ser generosos. El punto es llegar a ese nivel de generosidad independientemente de su capacidad económica. Porque hay un secreto espiritual y es este: Isaías 32, verso 18. Dice, Isaías 32, verso 8, perdón. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. El generoso pensará en dar generosamente, y por causa de esa actitud de corazón, Dios se va a encargar de que le sea devuelto a él de una manera generosa. Pero entonces vemos que es un principio espiritual que se aplica solamente a aquellas personas que han logrado llegar a renovar su mente y actuar de esa manera. Isaías 32, 8. Llegan a actuar de esa manera: dar con generosidad, dar con liberalidad. No solamente el reto es el dar continuamente, el practicar dar en todas las direcciones, sino también el poder levantarnos hacia que nuestra dádiva no sea mezquina, que nuestra dádiva no sea muy corta, sino que sea con un pensamiento liberal, sabiendo de que Dios puede bendecirnos. Ahora, esto definitivamente, y esta es nuestra tarea, choca con nuestra mente. Y por eso es que hay que hacer a un lado los pensamientos naturales, porque la palabra de Dios dice que hay quienes retienen y vienen a escasez, y hay quienes reparten y vienen a tener abundancia. ¿Por qué? Porque como hay un Dios en los cielos que está vigilando su palabra para ponerla por obra, Él es el que se encarga de que el bien que usted haga le sea devuelto. Así que, hermanos, no solamente renovemos nuestra mente bajo el enfoque de la transformación para ser imitadores de Dios, sino que también renovemos nuestra mente y apliquemos la palabra sabiendo que de esta manera, obedeciendo a Dios, nos encaminamos hacia la bendición. Si pudiéramos todos como iglesia, hermano, caminar con ese entendimiento que tenemos que ser dadivosos y tenemos que llegar al nivel de ser generosos, se aplicaría entonces esa palabra que dice que el generoso por generosidades va a ser exaltado. O sea, veríamos la mano de Dios manifestándose en nuestra vida. Y Dios recibiría la gloria por todos aquellos beneficios que nosotros recibimos, sabiendo que Dios en su gracia y en su misericordia y en su fidelidad a la palabra realmente se encarga de que se cumpla. Ese es el reto de esta noche. Los cristianos debemos ser generosos, pero todo comienza con practicar dar. Y esa dádiva no se limita a su familia, no se limita a la iglesia, a la gente buena, a sus amigos. Eso de practicar dar abarca todas las direcciones, hasta el punto que el Señor Jesucristo dijo: si tu enemigo tiene sed, dale de beber. O sea que abarca todas las direcciones. Nuestras dádivas a Dios, nuestras dádivas a nuestra madre, a nuestro padre, algo que los judíos violaron, nuestra dádiva en la iglesia, nuestra dádiva con la familia, con los amigos. Y Jesús también habló acerca de cuando hagas banquete, invita a aquellos que no te pueden pagar, porque vuestro Padre que está en el cielo te va a recompensar. En todas las direcciones. Pero también dice que hay que darle honra al que se le debe honra. La dádiva, hermano, tiene todas las direcciones, incluye a nuestros enemigos y termina con Dios, que es el dador de todas las cosas. Y esta noche pues concluimos. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero
morar.